Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, les da una cordial bienvenida a la presentación de su cuarto informe de coyuntura económica de 2012. Esta presentación estará a cargo del director ejecutivo de FUNIDES, el señor Carlos Muñiz, y el economista principal de FUNIDES, señor Luis Alanís. Las palabras de apertura de este evento las tendremos a cargo de la vicepresidenta de FUNIDES, señora Aurora Gurdián. Gracias. Buenos días. Le doy la bienvenida a los miembros de la Asamblea Nacional presente, a los representantes de los países amigos y representantes de organismos internacionales. Estimados amigos y amigas de FUNIDES, bienvenidos a la presentación de nuestro último informe de coyuntura del 2012. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por su continuo apoyo a la institución. Quiero agradecer al sector privado nacional, a la USAID, a la Cooperación Suiza para el Desarrollo y a la Cooperación Alemana por el apoyo recibido para la realización de este informe, así como para los otros estudios y foros que realizamos. Afortunadamente, estamos cerrando un año más de crecimiento económico favorable y estabilidad macroeconómica. También estamos cerrando el año con un triunfo nacional por el cual nos debemos sentir orgullosos y aprender de él. Me refiero al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos recuperado casi 100.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar Caribe. Ahora podemos utilizar los recursos marinos que siempre han sido nuestros y nuestros pescadores pueden pescar libremente. Tanto FUNIDES en su escenario base como el gobierno proyectan un crecimiento económico del orden del 4,5% para los próximos años. Sin embargo, este crecimiento, aunque favorable, está sujeto a riesgo hacia la baja debido a la incertidumbre que prevalece sobre la recuperación económica de las economías avanzadas y por los precios de los productos de exportación. La meta necesaria de crecer al 7% no la hemos podido lograr. Por lo tanto, el mayor reto que tenemos los nicaragüenses como nación es acelerar nuestro crecimiento económico y paralelamente dotar a los pobres de los activos, tales como educación, salud, camino, que les permitan salir más rápidamente de la pobreza. Para ello necesitamos ejecutar en forma continua e integral políticas que entre otras fortalezcan nuestra institucionalidad y Estado de Derecho, mejoren la educación, la salud, la infraestructura, nuestra competitividad y focalicen mejor el gasto social. Esto será posible solo si logramos establecer un consenso nacional sobre una agenda de desarrollo que trascienda en lo fundamental los cambios de gobierno. Es aquí donde el éxito en el fallo de con Colombia se vuelve aún más relevante. Ganamos el diferendo con Colombia porque fuimos capaces de adoptar en los últimos 32 años una política de Estado que trascendió los cambios de gobierno y de ideologías partidarias. Esto demuestra que sí podemos. Entonces, si nos unimos como nación en la diversidad para lograr nuestros derechos territoriales, ¿por qué no nos unimos también para gozar de otros derechos tan importantes como es el que todos los nicaragüenses tengan una vida digna en igualdad de oportunidades y justicia? Tomo prestadas las palabras del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando decía: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Este es un reto que FUNIDES ha venido enfatizando continuamente. Retomemos entonces el ejemplo de unidad logrado en el caso de la disputa territorial con Colombia.
Unámonos nuevamente y adoptemos políticas y estrategias públicas que comprometan y vayan más allá de periodos presidenciales y colores políticos para lograr un verdadero desarrollo económico y social para los nicaragüenses. En nombre de los miembros de FUNIDES, de su personal y del mío propio, de nuevo les agradezco por su presencia y les deseo todo lo mejor en estos días de Navidad y Año Nuevo. Confío que el espíritu de la Navidad contribuirá a unirnos más como nicaragüenses. Nuestro director ejecutivo, Carlos Muñiz, y nuestro economista jefe, Luis Alberto Alanís, le harán una presentación de los aspectos más relevantes del informe, que además del tradicional análisis de la coyuntura y perspectivas de la economía, incluye 3 temas seleccionados que confiamos serán de su interés. El primero es un análisis de algunos factores de competitividad, donde se analizan factores críticos para el desarrollo y el bienestar económico de los nicaragüenses. El segundo es sobre la importancia e interrelación de varias actividades de la economía nacional. En este análisis hemos encontrado actividades que generan más valor agregado por Córdoba producido, así como mayor empleo y tienen más interrelación con el resto de la economía. Y el tercer aspecto es una radiografía de nuestro mercado laboral basado en la encuesta continua de hogares del año 2010, donde presenta un amplio margen de acción para políticas públicas. Como era de esperarse, la radiografía confirma que la pobreza y la desigualdad están íntimamente ligadas al nivel de educación de los trabajadores. Esto confirma la urgente necesidad de invertir más en la educación y que la educación debe ser prioridad nacional. Muchas gracias y los dejo con Carlos y Luis. Y como siempre, les agradecemos mucho su presencia, que como les he comentado en ocasiones anteriores, nos anima a continuar produciendo estos análisis trimestralmente. Quisiera también agradecer al equipo técnico de FUNIDES, que son los que hacen posible esta presentación. Vamos a tocar 5 temas: la coyuntura económica nacional, las interrelaciones de las principales actividades económicas, análisis del mercado laboral, proyecciones de crecimiento económico e indicadores de competitividad. Yo voy a presentar la coyuntura, las proyecciones y los indicadores, y mi colega Luis Alanís, economista principal de FUNIDES, va a presentar las interrelaciones y el análisis del mercado laboral. Como mencionaba nuestro vicepresidente, a pesar de que la coyuntura internacional no es tan favorable, la economía continúa creciendo a una tasa relativamente alta, fuerte, aunque menor que la del año pasado. Esto lo podemos ver si analizamos crecimiento trimestre sobre trimestre anualizado. Lo podemos ver también si analizamos el aumento de septiembre a septiembre, que es mucho menor que lo que estábamos viendo el año pasado. Y lo observamos también si analizamos el promedio de los primeros 9 meses de este año contra el promedio de los 9 meses del año anterior. Por ejemplo, durante el 2011 la actividad económica estaba creciendo 7.3, 7.8 con relación al 2010, y este año estamos hablando de un 5%. Los sectores que están más dinámicos en el sentido de mayor crecimiento son la pesca, el financiero, el comercio. Están creciendo por encima del promedio, también la construcción y la minería. Por el lado de la demanda, el crecimiento está siendo impulsado por la inversión, que está creciendo alrededor de 19%, por lo menos basada en los indicadores del Banco Central, que tienden a reflejar muy bien lo que pasa al final.
Las exportaciones están creciendo casi 8% y ya mencionamos la actividad económica como 5%. La inversión se está dando principalmente en las importaciones de bienes de capital, ya que la construcción está creciendo a tasas altas, pero obviamente mucho menores que las importaciones de bienes de capital, y ha habido un repunte en el crédito a la vivienda. La inversión del gobierno central en el periodo analizado cae en términos reales. Todos estos datos son en términos reales, o sea, valores nominales ajustados por la inflación relevante, los costos relevantes. Las exportaciones, como mencioné, están creciendo casi 8%. Y por primera vez en mucho tiempo vemos un cambio en la dinámica al interior de las exportaciones. En los últimos 24 meses, por ejemplo, habíamos visto que las zonas francas estaban creciendo a tasas bien altas. Esto cambió en los últimos meses y ahora están creciendo solamente como un 3%. Las de mercancías están creciendo como un 12%. De nuevo, esto en términos reales de volumen, ajustado por precios, ¿no? Por los precios relevantes. Al interior de las exportaciones de mercancía, las que están creciendo más son los otros productos. Los principales productos están creciendo a una tasa menor. Estos son los crecimientos en términos reales de los principales productos. El frijol, por razones que ya hemos comentado, de que hubo un cierre temporal el año pasado, estadísticamente está creciendo muy alto, pero obviamente eso refleja ese tipo de factor. Y estos son los otros productos: azúcar, tabaco, café, están creciendo en volumen por encima del 10-11%. Los únicos que están decayendo han sido las harinas de trigo, carne vacuna, café instantáneo y ganado bovino, pero el resto está creciendo a tasas favorables. En cuanto al destino de las exportaciones, el aumento que se ha dado este año, el aumento, no me refiero al total, sino al aumento, ha ido en su mayor parte a Venezuela, 35.6%, seguido de nuestros socios tradicionales como Centroamérica y Estados Unidos. Esto, repito, no me refiero a las exportaciones totales, sino del aumento, cuánto fue a cada uno de estos destinos. Las importaciones están creciendo como un 6.6% las mercancías, y la zona franca 2.6%, que refleja casi 1 a 1 el crecimiento de las exportaciones. No tenemos una estimación precisa del consumo, entonces solo les presentamos algunos indicadores. Crédito creciendo 12%, remesas 9.3%, los impuestos al consumo 6.6%, importaciones de bienes de consumo 6.4%, y salarios en el sector formal 0.3% en términos reales, de nuevo ajustado por inflación. O sea que esto sugiere crecimiento del consumo, obviamente, pero no lo podemos precisar. Aquí, además de que los salarios están creciendo levemente, tenés el impacto del empleo, ¿no? Que también obviamente te sube. Inflación, los 12 meses 6.2, inferior a la del año pasado. Los que están creciendo más: restaurantes, educación, vestuario y calzado. Asegurados del INSS creciendo casi 8%, pero como hemos mencionado en ocasiones anteriores, esto refleja parte aumento de empleo y parte la formalización de la economía, en el sentido que más empleados se están incorporando al sector formal. Minas y construcción con una formalización o una incorporación al INSS bien importante. Salarios reales, 0.1, el cuadro anterior decía 0.3, pero se refería hasta septiembre, esto está más actualizado a octubre, y tenemos sectores con aumentos de salarios en términos reales y algunos con disminuciones.
Esto, la parte real, en resumen, una economía pujante, creciendo 4%, menos que el año pasado, pero aún así un crecimiento favorable, no es necesario, como ya mencionó nuestro vicepresidente, inflación bastante estable y salarios reales también estables. Las encuestas de FUNIDES son consistentes con una economía creciendo, pero a tasas un poco menores que las del año pasado. No vemos cambios, digamos, significantes. La barra verde muestra el porcentaje de hogares que dice que su capacidad de compra ha mejorado. Estamos viendo una bastante estable. Este indica los que reportan que su capacidad ha mejorado. Tampoco vemos un cambio así sustancial. Donde sí notamos un poco es que mirando hacia adelante, las perspectivas de las personas que dicen que van a tener mayor capacidad de compra han bajado ligeramente, y las que dicen que van a tener menor han bajado también ligeramente, lo que indica lo que les mencionaba, ¿no? De que la economía creciendo un poco menos. Los empresarios indican que su situación económica actual es mejor que la del año pasado, pero en promedio las cifras son algo menores que las que reportamos el año pasado, donde la economía venía obviamente en un periodo de aceleración. El clima de inversión, los empresarios encuestados encuentran que ha mejorado en los últimos meses también. De una situación así el año pasado a unas mejoras este año. Estas son las percepciones, digamos, de los empresarios encuestados del clima de inversión. Balance neto, a los empresarios se les pregunta qué factores están incidiendo bien en la actividad y qué factores están afectando. Y el balance neto fue ligeramente positivo en noviembre, después se ha vuelto de nuevo negativo, pero como pueden ver, mucho menos negativo que en periodos anteriores, ¿no? Política macroeconómica. Aquí hemos seleccionado algunos indicadores que les dan una idea. El tipo de cambio, que es uno de los indicadores de la competitividad del país, no es el único, pero es uno muy importante, está muy estable, ha tenido una apreciación de 1%, pues que no es nada sustancial. El balance de nuestra cuenta corriente se ha deteriorado un poco de casi 10% el año pasado de déficit a casi 14% este año, reflejando posiblemente un deterioro en los términos de intercambio, o sea, precios de nuestras exportaciones e importaciones, y la mayor inversión que hablábamos antes. Esto es una apreciación preliminar porque hasta que el Banco Central cierre sus cuentas vamos a poder determinar. Deuda externa ha aumentado considerablemente en los últimos 4 o 5 años, debido principalmente a un aumento de la deuda privada de 22% del PIB a 41%, ya que, como ven, la pública, que es la roja, ha estado estable o cayendo levemente. Por su parte, el aumento en la deuda externa privada obedece primordialmente al financiamiento de Venezuela. El gobierno central continúa con una política fiscal prudente. Como ven, estos son pequeños superávit, este es antes de donaciones y este después de donaciones, pero hay que hacer la salvedad de que este resultado excluye algunos gastos de carácter cuasi fiscal que son financiados con Venezuela. O sea que hay que ver la película completa, digamos. Para darles una idea, aquí hemos encontrado algunos de los gastos del primer semestre
que están financiados con la ayuda venezolana, pero están, siendo esa ayuda al sector privado, aparecen como gasto privado. Hemos identificado, porque a veces es difícil identificar porque los nombres no permiten mucho, pero hay unos que muy posiblemente caigan en la categoría de gasto fiscal, como seguridad alimentaria, asistencia humanitaria, el bono solidario, obviamente, el subsidio a transporte, obviamente, y hay un ítem aquí que se llama financiamiento a la soberanía energética, que no estamos muy claros de si corresponde a un gasto fiscal o es otra cosa. Entonces, dependiendo de si incluimos o excluimos estamos hablando de un gasto entre 1,5 y 3% del PIB semestral, que cambia ligeramente esta película. Pues ya no estás hablando de una situación de balance o pequeño superávit, ¿no? Los impuestos siguen creciendo relativamente fuerte, pero a una tasa ya más, 5.6% en términos reales, que están más ligadas al crecimiento de la economía, ¿no? Ya el factor reforma que todavía se daba el año pasado ya ha perdido peso. Los gastos también creciendo un poco menos que el año pasado. El marco presupuestario que presentó el gobierno de mediano plazo también indica el compromiso de continuar una política fiscal prudente, ya que bajo los supuestos que ellos tienen, la deuda del gobierno central, aquí me refiero al gobierno central, no me refiero a la deuda pública, bajaría continuamente de algo así como un 30% este año a algo así como 20% al final de la década. Reservas internacionales continúan con una cobertura muy adecuada, con unas tasas bien altas, aunque un poco menores que las del año pasado. Posiblemente no es que haya habido una pérdida de reservas, sino que en los depósitos y la base creció y eso hace que la razón baje un poco. Depósitos al sector privado creciendo fuertemente, 17,5% de nuevo en términos reales. Crédito también creciendo 25%, pero ya se comienza a estabilizar. Con el crédito creciendo mucho más que los depósitos, la liquidez de los bancos ya está regresando a niveles más en línea con el pasado. Como recordarán, hubo un periodo después de la recesión que la liquidez aumentó mucho porque los bancos tenían muchos depósitos, inclusive de Venezuela, y estaban muy cautelosos en dar crédito. Y la tasa de interés bastante estable. Hubo una caída fuerte en el 2010, pero desde entonces ha estado relativamente estable, pues con movimientos pequeños. Esta era la tasa pasiva, o sea, la tasa de depósito, y la tasa activa también muestra cierta estabilidad, quizás con un poco más de cambio al interior. Dejo a Luis para que les comente sobre las interrelaciones y el mercado laboral y luego yo regreso. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a los asistentes. Yo les voy a hablar de dos temas: las interrelaciones entre las principales actividades económicas y el mercado laboral, de acuerdo a la encuesta continua de hogares de 2010. El análisis de las interrelaciones muestra algunos aspectos del funcionamiento de la economía nicaragüense a nivel de actividades. Es posible gracias a los datos de las cuentas nacionales en año base 2006 y datos adicionales que fueron provistos a FUNIDES por parte del Banco Central. Permite observar cuáles son las actividades con mayor aporte a la producción, las que generan mayor valor agregado por Córdoba demandado, las que generan mayor empleo por Córdoba demandado y cómo se interrelacionan las diferentes actividades. Primero podemos ver las 10 actividades con más alto aporte a la producción y tenemos construcción y servicios de comercio, que son las dos mayores. Después aquí tenemos las actividades que tienen mayor impacto en la economía, es decir, las que generan mayor valor agregado por Córdoba demandado. La barra verde muestra el impacto directo, la barra roja el impacto total
y la barra azul el multiplicador. El impacto directo es por Córdoba demandado cuánto aumenta el valor agregado bruto en el sector, y la roja es por Córdoba demandado cuánto aumenta el valor agregado bruto en toda la economía, y la razón de las dos es el multiplicador. Aquí podemos ver que tenemos a carnes, gasolina y lácteos como los tres principales en términos de aporte al valor agregado. Después, esto es análogo a lo anterior, pero es con mayor impacto en el empleo. Entonces tenemos lácteos y carnes como las de mayor aporte al empleo. Después tenemos las 10 actividades con más alta intensidad energética en kilojoules por Córdoba de demanda final. Aquí podemos ver, que la que más demanda electricidad por Córdoba demandado es la propia electricidad. Bueno, esto se debe a las pérdidas técnicas que tiene el propio sector, ¿verdad? Y también otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, el 37% de la demanda total de electricidad va al mismo sector, o es decir, que se pierde. Después tenemos agua y saneamiento y maquinaria y equipo. Después voy a describir las interrelaciones. Tenemos actividades impulsoras, que son las que cuando crecen hacen que el resto de la economía crezca. Actividades estratégicas, las que crecen cuando el resto de la economía crece. Tenemos claves, que son las que son a la vez impulsoras y estratégicas, y tenemos actividades independientes que no son ni impulsoras ni estratégicas. Dentro de las estratégicas tenemos ganado en pie y otros animales, servicios empresariales, gasolina. Dentro de las impulsoras tenemos carnes, lácteos, hoteles y restaurantes. Entonces aquí podemos ver la clasificación: clave, intermediación financiera, electricidad, comunicaciones, estratégica, ganado en pie y otros animales, servicios empresariales, gasolina, impulsoras, carnes, lácteos, hoteles y restaurantes, azúcar. A continuación voy a hablar del mercado laboral. El mercado laboral de Nicaragua muestra un alto grado de subempleo, alto grado de empleados con ingresos laborales por debajo de la línea de pobreza, alto grado de informalidad. La mayor parte de los empleados están en el sector agropecuario y la mayor parte de los pobres se encuentran en este mismo sector. Los empleados agropecuarios tienen bajos niveles educativos y, como era de esperarse, la educación es un factor importante para la pobreza y la desigualdad. Algunos indicadores del mercado laboral pueden ver que el 60% de la población en edad de trabajar, el 60% de la población está en edad de trabajar. El empleo como porcentaje de la población en edad de trabajar es el 70%. El porcentaje de empleados con bajos ingresos es el 35%. Estos son empleados que tienen un salario inferior a la línea de pobreza. Después tenemos la tasa de subempleo, que anda por el 30%, la tasa de desempleo abierto, que es del 8.3%, 4.6% de los niños entre 6 y 14 años trabajan, y 42% de los que están entre 14 y 15 años trabajan. El ingreso medio es de 2.000 córdobas, es decir que 50% de la población gana menos de esto, o por complemento el otro 50% gana más. El ingreso promedio es de 2.600 córdobas y el ingreso de los que trabajan en el sector formal es de 6.000 córdobas. 16% de la población está asegurada en el INSS, es decir que tenemos
como un 80% de informalidad, y 9% de los empleados tienen un contrato formal. El coeficiente de Gini es de 50%, lo que es algo parecido, digamos, a los distintos países de Centroamérica. Por sector económico, el 30% de los empleados se encuentran en el sector agropecuario, 11% está en la industria y 19% está en el comercio. El sector agropecuario, como había dicho antes, es el que tiene mayor pobreza. Los pobres se encuentran sobre todo en el sector agropecuario y los no pobres en comercio e industria. En el sector agropecuario también es donde hay más desigualdad, aparte de este sector que es servicios comunitarios, pero muy poca gente se encuentra en este sector. Por nivel de educación, la mayor parte de la población tiene nivel de primaria. También hay un 12% que no tiene nada de educación, 32% que cursó la secundaria y 12% que llegaron a la universidad. Aquí pueden ver que en el sector agropecuario predomina la barra roja y la azul. Esto significa que los trabajadores no tienen ninguna educación o solo cursaron la primaria. Algo parecido pasa en pesca y en minería. Pero si nos vamos, por ejemplo, a intermediación financiera, tenemos sobre todo la barra morada, que son universitarios, y lo mismo lo tenemos en enseñanza y en salud. Ahí hasta tenemos algunos doctores y maestros, ¿verdad? Después, por nivel educativo, vemos que entre más nivel educativo, menor es la pobreza. Los que no tienen ningún nivel educativo son los más pobres. Y lo mismo ocurre con la desigualdad. Después, por categoría de empleo, tenemos que los trabajadores familiares sin pago son los más pobres y los empleadores son los menos pobres. Muchas gracias. Estos dos capítulos se detallan mucho más ampliamente en el informe, pues, pero tienen una riqueza de información muy importante. Los datos del mercado laboral son impresionantes también. Por ejemplo, cuando uno ve el grado de informalidad que hay. Claro, son cosas que uno no son así tan novedosas, ¿no? Pero están como más organizadas. Ahora voy a pasar a la parte de proyecciones de crecimiento. Como todos sabemos, leyendo los diarios cada mañana, la economía internacional está atravesando un periodo de bajo crecimiento para las economías avanzadas, 1.3% este año y 1.5 y 2.3 para el año 2014. Y también hay un alto grado de incertidumbre, en gran parte por el tema de la crisis de los países periféricos de Europa, que cambia de semana a semana, y también toda esta discusión sobre el famoso precipicio fiscal en los Estados Unidos, que está en los diarios constantemente. A nivel de los países avanzados, Estados Unidos está proyectado a crecer 2.2% este año, 2.1 en el 2013 y 2.9, esto suponiendo que no hay un ajuste fiscal muy fuerte. Precisamente ayer la directora gerente del Fondo Monetario mencionaba de que si se dan el tipo de ajustes que están mandados por la ley, la economía norteamericana se estancaría, lo cual para nosotros sería un golpe fuerte. A nivel de América Latina, está proyectando también este año menos que en 2011,
y un crecimiento aproximadamente del orden del 4% para los próximos 2 años. A nivel de Centroamérica estamos casi constantes en promedio, 3.4, 3.5, con Nicaragua creciendo por encima del promedio. Aquí están los datos parciales pues, a nivel de cada país. Estas cifras que son del fondo todavía no están ajustadas por el cambio en la base del Producto Interno Bruto, o sea que por eso van a notar que aquí no sale 5.1 como debería salir. Y la proyección del fondo es 3.7% para este año, más baja que la nuestra. Otro elemento que lo hemos mencionado antes, que visualiza mucho el cambio que estamos viviendo en la parte internacional, es como en el 2010 todos nuestros principales productos, los precios de todos nuestros principales productos estaban creciendo considerablemente, y esta situación cambia ahora en el 2012, y el 2012 es bastante actual porque ya tenemos datos para varios meses. Tenés o una caída, en el caso del café, por ejemplo, y en menor grado en el azúcar, y crecimientos mucho más leves en los otros productos, y este panorama lo tenemos para los años subsiguientes, o sea que el cambio es radical. Otro tema es la volatilidad que ya habíamos mencionado. Este es el Standard & Poor's. Aquí vemos cómo a comienzo del año estaba creciendo, luego comenzó a caer cuando los problemas de Europa se intensificaron, luego comenzó a subir, comenzó a bajar y ahora estamos acá. O sea, cambios bastante fuertes, aún a veces cuando no hay cambios fundamentales. A pesar de este entorno internacional menos favorable, nosotros estamos proyectando para este año un crecimiento de 4.2%, que está muy en línea con lo que saldría si uno proyectara las tendencias del IMAE. Si uno proyecta las tendencias del IMAE, está dando algo así como 4.3%. Como ven, esta es una relación histórica entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del IMAE, y hay una relación muy cerca que facilita un poco las proyecciones, aunque nosotros esto lo usamos como chequeo de consistencia. Como le mencionaba, hemos más bien aumentado nuestras proyecciones para este año, pero hemos reducido un poco las del 2013 y aumentado la del 2014. ¿Cuáles son las razones de estos cambios? Bueno, uno es que el crecimiento de Estados Unidos ahora se proyecta un poco más alto que hace 4 meses para este año y un poco más bajo o igual para el próximo año. Segundo, los precios de nuestras exportaciones no han caído tanto como pensábamos hace 3, 4 meses. Entonces, eso hace que las exportaciones sean un poco más altas. Segundo, como mencionábamos antes, hay indicios de que la inversión privada viene mucho más fuerte de lo que se esperaba también hace 4 o 5 meses, y el gobierno central está gastando un poco más que lo que se esperaba hace 3 meses. O sea, esas son las razones por las cuales nuestra proyección para este año es un poco más alta y la de los 2013 un poco más baja, pero en promedio ahora andamos por un 4.1 contra 3.9 en el informe anterior. O sea, en promedio no hay grandes cambios porque refleja más bien un poquito más de este año, un poquito menos. Por otra parte, dado los riesgos que hemos mencionado, la parte de Europa, el tema del precipicio fiscal, estamos proyectando también una proyección alternativa donde el producto podría caer a 1.8 el próximo año y a 2.5 en el año 2014. Aquí el cambio fundamental es que estamos proyectando en el escenario base que Estados Unidos crecería 2.1 y en el escenario alternativo que Estados Unidos crecería 0.5. No estamos presentando un escenario digamos, de recesión ni nada,
pero sí de un menor crecimiento. Estas son simulaciones, no pretendo que tengan un alto grado de exactitud, sino más bien es para darle a ustedes una indicación de por dónde puede ir la cosa. Ese es en realidad el aspecto fundamental. El otro es que con una situación externa más delicada podríamos tener más bien una caída en la inversión privada o cero crecimiento. Las proyecciones, como ven, son la línea verde, es nuestro escenario base. La línea azul, que posiblemente no la vean porque está pegadita, es la del gobierno. Como ven, estamos muy cerca. Estas son las proyecciones del gobierno que están en el plan fiscal de mediano plazo, posiblemente van a ser ajustadas. Como comentó nuestro vicepresidente, y lo hemos comentado antes, 4% de crecimiento es un crecimiento bueno, pero no es lo que necesita el país. Nosotros en FUNIDES hemos recomendado siempre ponernos como meta un 7%, y obviamente para eso necesitamos aumentar la inversión y la productividad. Y nos pareció oportuno repasar un poco cómo andamos en estos temas. Primero, inversión. Un tema que hemos estado analizando un poco en los últimos meses es que la inversión extranjera, esto en términos reales, o sea, ajustado por costo, el año pasado, por ejemplo, creció 81%, y la inversión privada total solamente 19%. Algo parecido, pero no tan marcado en el 2010, 14 y 6, 2008, 46 y 1, 30 y 12. Para los 5 años, inversión extranjera 22%, inversión total 1%. Entonces, esto nos da cierta indicación de que la inversión privada local puede que esté estancada o cayendo. Es algo que no podemos aseverar porque los datos de inversión extranjera no se pueden compatibilizar, disculpen la palabra, uno a uno con la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera son flujos de dinero que viene del país y parte se usan para inversión, pero parte se pueden usar para gastos administrativos, por ejemplo, o parte se puede usar para comprar propiedades ya existentes, lo que no es inversión. Entonces no podemos aseverar, pero sí es algo que vale la pena que se analice más. Nosotros no lo hemos podido analizar más porque no tenemos los datos o no los conocemos. El otro punto son les estamos presentando, para tener un panorama más amplio, 4 índices relacionados con competitividad, productividad. Uno es el índice del Foro Económico Mundial, que es muy conocido, bien amplio. Otro es el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, otro el de la Cato y finalmente el reporte de hacer negocios del Banco Mundial. Primero, el índice global de competitividad. La mala noticia, somos menos competitivos que el resto de Centroamérica, pero esto ya lo sabíamos. La buena noticia, gradualmente vamos mejorando, aunque a niveles bajos. El índice global de competitividad para los países como Nicaragua enfatiza 4 pilares que ellos le llaman los pilares básicos, que son la institucionalidad, la macroeconomía, la infraestructura y la educación y la salud básica. Aquí en institucionalidad aparece un salto este año que lo estamos analizando, estamos pidiéndole algún tipo de aclaración a INCAE porque ellos son las contrapartes del foro acá en Nicaragua. Lo que hemos podido, no hemos tenido una respuesta de INCAE todavía, pero lo que hemos podido averiguar es que Nicaragua subió levemente en puntaje y otros países decayeron, o sea que refleja
una mejoría nuestra según este índice y una desmejoría de otros países. En el caso de infraestructura, hay una tendencia bien clara a la mejora, y esto es algo que uno lo puede palpar internamente con la mejoría en la electricidad y en carreteras. O sea, aquí no hay mayor sorpresa. También en la parte macroeconómica, una mejora consistente, también consistente con la responsabilidad macroeconómica del gobierno y con las condonaciones de deuda que te hacen un país menos vulnerable, aunque muy vulnerable todavía. Y en educación hemos tenido alzas y bajas. Pero cuando juntas los 4 índices, pues se nota una mejoría. El Instituto Cato lleva 2 años de atraso, o sea, ellos publican datos del 2010, los últimos del 2010. Aquí también mostramos una mejora en relación a 2009, pasamos de 51 a 64. Sin embargo, en el índice de la facilidad de hacer negocios del Banco Mundial, hay una caída con relación a 2006, digamos, y luego un estancamiento. Y el índice de libertad económica de la Heritage muestra también un leve deterioro. O sea que tenemos, digamos, como dos mensajes que nos dan estos índices. Son índices que no son perfectos, pero sí se usan y por ejemplo, el índice global de competitividad económica es muy usado por los inversionistas, o sea que lo están analizando. ¿Qué vemos? Bueno, un país todavía con muchos desafíos, con competitividad más baja que el resto de Centroamérica y con índices que muestran, que dan señales un poco encontradas, unos claramente mejoras, otros estancamiento. Y está el tema de la inversión que les mencionaba, pero quizás el punto fundamental es que cuando uno ve todos estos análisis y se fija, te das cuenta que, como dice aquí, todos los caminos conducen a Roma. O sea, desde varios ángulos de análisis encontramos las mismas prioridades que ya mencionó nuestro vicepresidente y que FUNIDES ha mencionado, y otras instituciones también, no solo nosotros, por supuesto. Y los temas son institucionalidad, infraestructura, educación, salud, y consolidar la estabilidad macroeconómica. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo, y que tengan muy buen año. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Los esperamos el próximo año. Muchísimas gracias a todos. FUNIDES les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que tengan un buen día. Gracias.